Para mis hermanos que se han ido agregando, estamos en el libro de Génesis. No sé, ahora ya lo veo mejor. Lo veía feo, hoy ya se ve bonito. Génesis capítulo 3, estamos en el libro en el primer libro de la Escritura. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 5, con el tema desenmascarando la rebeldía. Así le hemos titulado a la predicación de esta tarde: desenmascarando la rebeldía. ¿Lo tiene? Leámoslo por si no lo no lo leemos todo durante la predicación, al menos lo leemos al inicio y así pues nos queda claro el concepto. Amén. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vemos aquí, mis hermanos, la desobediencia o la rebeldía o el pecado del hombre, como el enemigo fue introduciendo lo que había en el corazón de él, en el ser humano. Es así, mis hermanos, como se esconde la rebeldía del enemigo, del diablo, y la va introduciendo en el ser humano, haciéndole creer tener la razón, porque eso es la rebeldía cuando se va desarrollando, cuando va saliendo a la luz. La persona piensa tener la razón. ¿No es así? ¿No es así que comienza la rebeldía? Yo tengo la razón. No, es que me están llamando la atención por nada. Así dicen los jóvenes, ¿no? Los adolescentes. Creo que todos hemos cometido un momento de rebeldía, ¿verdad? ¿Sí? Con nuestros padres. Tenía quizás 14, 15 años cuando yo le dije unas palabras a mi madre que la hirieron. Y no fue más un acto de rebeldía, con un estilo de prepotencia, con un estilo de orgullo, con un estilo de que yo tengo la razón y ustedes no me quieren entender. Ese fue mi pensamiento en esa temprana edad, creyendo yo tener la razón. Entonces es así como, mis hermanos, comienza esta cosa a revelarse en nosotros. Es así como la rebeldía, mis hermanos, va dando espacio. Son actitudes de la persona desafiando a una autoridad, desafiando a los padres, desafiando a jefes o autoridades, tanto fuera como internas de una iglesia, o así mismo desafiando la autoridad de Dios. Eso es cuando nosotros nos volvemos rebeldes. Por eso les dije yo, en algún momento nosotros nos hemos comportado rebeldes, hemos puesto resistencia, hemos querido poner stop a quien tiene autoridad sobre nuestras vidas. ¿No es así? Es así, mis hermanos, como
uno comienza a volverse una persona después desconfiante. O sea, ya la gente ya no comienza a confiar en uno. ¿Por qué? Porque se perdió esa confianza. Dicen, no lo pongo, no le doy porque ya sé cómo es. Los padres con los hijos no son así. Bueno, hoy últimamente las parejas tienen solo un hijo. No hay mucho donde escoger, pero antes los padres tenían 10, 12, 15 hijos. Y entonces entre todos esos, sí, ellos veían los que eran obedientes y veían los que eran rebeldes, veían los que podían hacer ciertas cosas y los que no podían hacer ciertas cosas porque no las iban a hacer. Entonces es importante, mis hermanos, que nosotros vayamos descubriendo cómo el enemigo va introduciendo esta rebeldía en las personas que después nos marcan. Le hablo de los jóvenes o de los niños, y después llegamos a una edad adulta donde vamos a comenzar un trabajo, donde vamos a comenzar a tener relaciones con las personas, y ahí sale a luz también la rebeldía. Ahí sale a luz ese mal que hay en nosotros, que no queremos someternos a nuestros jefes, que no queremos obedecer al patrón. Y entonces comenzamos yo he tenido ese problema. Yo he tenido ese problema, mis hermanos, y gracias al Señor, en los caminos del Señor he ido entendiendo muchas cosas, gracias que la palabra nos va revelando y nos va haciendo libres de todas estas cosas y nos va haciendo entender dónde es que nosotros estamos fallando. Este problema que le dije viene de los que se va dando a conocer en los hijos después, en una edad adulta, también se va a manifestar en los matrimonios. En los matrimonios sale a la luz también cuando los dos no quieren jalar iguales. Cuando el machismo del hombre, el orgullo del hombre quiere someter a la mujer y la mujer no se quiere someter al hombre. Entonces comienzan esos roces. ¿No es así? ¿No es así, iglesia? Que es algo que nosotros lo vamos descubriendo, y aún en el área espiritual tiene un daño eterno. Que si seguimos esa rebeldía, si seguimos desobedeciendo a la palabra de Dios, no vamos a ir al cielo. Nos vamos a encontrar con el juicio de Dios. Nos vamos a encontrar con un problema muy grande el día en que Cristo venga por su iglesia. Entonces es así como la rebeldía, mis hermanos, se va metiendo, o se ha metido, o está en la humanidad. Pero ¿dónde se esconde Satanás? Porque Satanás, mis hermanos, no se presenta así como lo presenta el mundo, ¿no? Con ese su gancho y con sus cachitos y con ese traje rojito, ¿verdad? Y su colita. No se presenta así. Él sabe camuflajearse. Es como ese animalito, ¿verdad? Que cambia color. Y entonces no se logra identificar. Entonces así es como el enemigo se mete en la mente de las personas. Bueno, acá usó a la serpiente. Así nos dice, mis hermanos, el versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta. Fíjese que esta palabra astuta, mis hermanos, puede ser usada en dos maneras. El pastor decía en la mañana la astucia, que se usa muchas veces. Entonces la serpiente dice que era astuta. No es que la serpiente era mala, ya lo vamos a ver, pero dice de que la serpiente era astuta. Y hay unos episodios en la Biblia donde
se usó la astucia para sacar un provecho. ¿Se recuerda la historia de Moisés cuando era niño? Que lo metieron en una cajita y lo dejaron ir en el río y la hermana lo siguió. ¿Con qué intención lo hicieron? En que el niño fuera salvado. Y su hermanita sigue en la cajita y llegó a las manos de la hija del faraón. Y la muchacha le dice: te puedo conseguir una nodriza para que lo cuide. Casualidad, fue a buscar a la mamá. Ella se presentó ahí. Esa es astucia, hermano. Sacar un provecho de algo. En el Nuevo Testamento, Pablo también dice en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 16. No es que Pablo, mis hermanos, era malo, pero dice: pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como, ¿qué era Pablo? Como la serpiente. Usó la astucia, hermanos, para: os prendí por engaño. Entonces la astucia, mis hermanos, que la serpiente tenía eran cualidades. Eran cualidades, mis hermanos, que Satanás pudo ver en la serpiente y que le eran útiles para llevar un plan maléfico. Y es que, mis hermanos, los jóvenes o el ser humano, ¿no?, tiene muchas cualidades. El jovencito, cuando ve la jovencita, la ve preciosa. Y aunque los padres le digan es fea, no lo va a creer. No lo cree. Mi esposa no lo sabe. Pero mi mamá contribuyó tanto para que yo me enamorara de ella. Porque mi esposa era muy amiga de mi mamá. Ellas se conocían en el río. Antes se iba a lavar al río. Esos tiempos ya, los jóvenes de hoy no lo saben, mis hermanos, cómo se lavaba antes. Se llevaba las grandes volcanes de ropa al río. Y allá se lavaba toda la ropa, se tendía en las piedras. A las 12, a la 1 ya estaba seca la ropa y ya se iba con la ropa seca. Entonces mi mamá eran compañeras de milicia ahí con mi esposa. Y platicaban. Y cuando mi mamá estaba en casa, me contaba de lo que ella le decía que hacía. Y yo escribía. Tomaba nota. Iba viendo las cualidades. Por eso cuando yo le propuse que si querían, no estaba obligada, pero si no se perdía la oportunidad de su vida, yo le dije: te quiero para matrimonio, te elijo para que sea mi esposa. Y ella me dijo: no, esto no es de perderlo, esta es la oportunidad de mi vida. Pero, ¿qué le quiero decir? O sea, yo ya tenía claro las cualidades de ella. Entonces, dice acá que la serpiente era astuta. O sea, tenía, mis hermanos, esas cualidades que al enemigo le servían. Y es que, mire, vamos al capítulo 1, versículo 24-25. No es que la serpiente era mala. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género,
¿Qué dice? Bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Tenía cualidades. Era inteligente. Entonces, de esto, por eso les dije yo, ¿dónde se esconde Satanás? Donde una persona es lista, donde una persona tiene cualidades para hacer caer a otro. De eso se sirve. Por eso le dije yo, desenmascarando la rebeldía. Satanás se escondió en la serpiente. Y ahí es donde él comienza a expresar su maldad. Lo que había en el corazón de él se lo transmite a la serpiente. Y ya no es la serpiente la que habla, sino que es Satanás. Y Dios lo reprende esta tarde, porque lo vamos a mencionar muchas veces, pero solo para desenmascararlo. Solo para desenmascararlo, porque es muy astuto. Es muy astuto como, mis hermanos, comienza a maquinar en la persona. Comienza, mis hermanos, llega en una manera bien fácil de conquistarte. O sea, te comienza a dar confianza. Eso es lo que sucedió. O sea, la serpiente ya utilizada por el enemigo, mis hermanos, llegó y comenzó a darle confianza, a platicar con Eva. Y comienza una plática. O sea, sabía por dónde podía llegar, porque a las mujeres les gusta, ¿no? Nosotros los hombres somos sí, no, ok, sí, no, ok. No, la mujer, mis hermanos, sí, de seguro se sentaron a platicar esa tarde. Tuvieron el tiempo. No sé cuánto duró este tiempo de conversación, pero él comenzó a introducir su plan maléfico. Y esto lo podemos ver, mis hermanos, cómo es que Satanás actúa y sigue actuando hasta hoy en este tiempo. Él sigue usando esta mascarilla, sigue usando a alguien para poder llegar a la persona, a la iglesia, al ministro, a lo que él quiere destruir. A lo que él quiere destruir, porque no, él la tiene con la iglesia, la tiene con su pueblo. Entonces siempre busca la manera de querer destruir. Y es ahí donde él comienza, mis hermanos, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había dicho, la cual dijo a la mujer. Mira la astucia con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. ¿Es así lo que el Señor había dicho? Vea cómo cambia la versión, porque si usted ve el versículo 17, ¿cómo dice? Versículo 16, perdón. ¿Qué dice el versículo 16 del capítulo 2? De todo árbol del huerto podéis. No está ahí. ¿Qué pasó? Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podráis comer. El versículo que leímos, el 3, dice: no comáis de todo árbol del huerto. Hay una palabra ahí cambiada. El versículo 17 dice: mas del árbol de la ciencia. Acá está la clave.
De todos los árboles que estaban ahí, podían comer, menos del árbol de la ciencia del bien, menos. Pero la serpiente dijo: no comáis de todo árbol del huerto. Por eso dice nuestro pastor que debemos de estar atentos cuando recibimos una orden. Porque cuando no ponemos atención, cambiamos la versión. Cambia el contexto de lo que queremos. Y puede traer grandes errores. Es así como las cosas comienzan, mis hermanos, a cambiar. Es importante escuchar bien cuál fue el mandato, porque si no nos vamos a meter en grandes problemas, porque si no le vamos agregando una palabra a lo que se nos dijo. Y esa es una oportunidad que nosotros le estamos abriendo al enemigo para que pueda destruir nuestras vidas, cuando ya las cosas no las decimos como son, cuando ya las cosas no las hacemos como deben de ser hechas. No, es que yo creo que sea mejor así. Estás desobedeciendo ya. Estás ya en rebeldía de algo que se te fue dicho como tiene que ser dicho o hecho. Y allí comienza él. Dice: pero del fruto del árbol, acá vamos a encontrar otra cosa. Dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y allí hay otra frase que dice así en el versículo 17, de no tocarlo. No está esa palabra. Pero ya la mujer lo agregó: ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces vemos cómo el enemigo, mis hermanos, va metiendo su zampina. Es muy astuto. Y cuando esto sucede, comienza ya a desintegrar nuestra relación entre padres e hijos, entre jefes, trabajadores, entre matrimonios o entre la relación con Dios. Cuando las cosas ya se van haciendo diferente a como se nos dijo que teníamos que hacerlas. Por eso es importante que nosotros obedezcamos. Ese es el antídoto ante la rebeldía: obedecer. Cuesta, sí, cuesta. Cuesta ser obediente, hermano. Cuesta. Y nuestro Señor Jesucristo, bueno, el pastor lo decía en la mañana, llegó a un punto de decirle a Dios: Señor, ¿es posible que esto no se haga? ¿Hay otra manera de poderlo hacer? Pues se puede pasar esta copa por alto. Y cuando el Señor o Dios guardó silencio, él dijo, entendió que tenía que ser así. Entonces, por eso le digo yo, cuesta, sí, cuesta ser obediente. ¿Por qué cuesta? ¿Por qué cuesta? Le pregunto, ¿por qué cuesta? ¿Por qué cuesta ser obediente? Por nuestra misma naturaleza pecaminosa que veníamos del pasado. Pablo dijo: lo que no quiero hacer, eso hago. Por eso es una lucha constante, mis hermanos, en querer romper con todas esas artimañas del enemigo. Debemos de cuidarnos de la rebeldía, porque la rebeldía, mi hermano, es un fruto del enemigo. Es de lo que hay en su corazón.
Y el hombre fue creado con responsabilidades, y es ahí donde él tenía que tener su responsabilidad. La responsabilidad del hombre que Dios le dio era de cuidar todo lo que había sido creado. Por eso lo puso por encima de todo lo creado. Esa fue una de las responsabilidades de señorear. Le dio el otro mandamiento de obedecer, de decir: de ese no tienes que comer del árbol. Y también le dijo que tenía que adorar a Dios. Esa era una intimidad que tenía que tener el hombre con Dios. Cuando Dios descendió y el hombre había pecado, le dijo: Adán, ¿dónde estás? Y le dijo: me escondí. Ya no quiso adorar, ya no quiso hablar con Dios, porque ya se había roto los lazos, ya se había roto la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo ya había entrado, porque el enemigo ya había logrado su propósito, y ellos se escondieron de la presencia de Dios. Ay, hermanos, cuando te muerde la serpiente, te deja el veneno. Ya cuando estás todo dañado, solo te da miedo y te da vergüenza. ¿No es así? Eso es lo que sintió después Adán y Eva. Tuvieron miedo de la presencia de Dios y se avergonzaron. Que hicieron hojas, cortaron hojas para cubrirse. Por eso es que hay mucha gente allá afuera que en un momento se volvieron rebeldes, o en un momento desobedecieron en la iglesia y se fueron de la iglesia. Hoy les da vergüenza volver. Y el diablo se ríe por eso, porque logró un propósito en la persona. Así es que el enemigo te quita la posición de donde Dios te puso, de donde Dios te ha llevado. Desde ahí, imagínense que Adán tenía una posición bien alta. Era sobre todo lo creado para señorear. Ahí estaba Adán. Y desde ahí lo llevó hasta lo más vil. Ezequiel 28. Sus maquinaciones, mis hermanos, cuando no estamos bien firmes, son convincentes, pero nosotros estamos fundamentados en Cristo nuestro Salvador, y Él lo venció, y hoy nos ha dado victoria a nosotros. En Él estamos justificados, hemos alcanzado de nuevo la posición que el hombre tenía antes, en el nuevo Adán, en Cristo Jesús. Pero el enemigo quiere destruir la posición que Dios te ha dado. ¿Sabe por qué? Porque él en sus maquinaciones, en su rebelión, él perdió la posición que tenía delante de Dios. Y no quiere que tú tengas la posición que Dios te da a ti, iglesia. Por eso es que nosotros debemos de desenmascarar al enemigo y hacerle ver que con Cristo somos más que vencedores. Ezequiel 28, le dije capítulo 28, versículo 12 al 18. Hijo de hombre. Esta es una profecía hacia el rey de Tiro, pero que también tiene que ver con lo que sucedió en el cielo cuando Satanás fue destronado de donde se encontraba. Dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello ¿de qué?
Mire la posición que tenía Satanás. Dice, tú eras el sello de la perfección. ¿Qué era? ¿Lleno? Eco, ¿por qué, mis hermanos, nosotros sin Cristo, Él nos desmenuza, dijo el pastor en la mañana, nos destruye? No somos capaces de poder enfrentarlo. Ya por viejo tiene tanta experiencia. Pero también dice que Él era perfecto, lleno de sabiduría y acabado. No, no es así como lo pintan todo feo, ¿verdad? Y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, piedras que yo ni las conozco, hermano. Apenas conozco la última, el oro, el último. Pero todas esas piedras, dice, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Imagínese. Dice, los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti en el día. Él no es eterno. Él fue creado. En el día en que fuiste preparados para ti, en el día de tu creación. Tú, mira lo que era. Por eso la tiene con nosotros. Porque hoy con Cristo estamos sentados en gloria. Por eso la tiene con la iglesia. Dice, tú, querubín grande protector. O sea, tenía responsabilidades él, cargos, tenía una función que hacer. Le dice, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras. Esto es importante. Era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Y aquí cambia la situación. Hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín, lo perdiste todo. ¿Por qué? Por maquinar, por la maldad que había en ti, le dice. A causa de la multitud se enalteció tu corazón. Y eso es lo que transmite él. Eso es lo que después él, por eso le dije, cuando la serpiente te muerde, te envenena, es el veneno que él pone en la persona. Y comienzas a maquinar pensamiento, y comienzas a rebelarte, y comienzas a hacerte orgulloso, y comienzas a hacerte vanidoso, porque esto es uno de los problemas que él tuvo allá donde estaba, por su posición que él tenía, por el trabajo que él desempeñaba. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría. Toda esa sabiduría que Dios le había dado, la corrompió, la arruinó. A causa, dice, de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti
con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que. ¿Dónde se encuentra la maldad según esta porción bíblica que hemos leído? Versículo 17, pon el versículo 17. En su corazón. Cuando se enaltece el corazón del hombre, cuando el joven se enaltece y pierde la sensibilidad hacia los padres, no reconoce más el sacrificio de la madre, el sacrificio del padre, que con mucho sacrificio le alimentaron, algunas veces dejaron hasta de comer, algunas veces dejaron de comprarse un vestido, algunas veces dejaron de salir. ¿Por qué? Porque querían darle lo mejor a sus hijos, y con lo último que salen los hijos es con enaltecerse, orgullecerse, envanecerse, y se vuelven rebeldes a los padres. Así es que, joven, cuando tú sientas que estás yendo en contra de tus padres, di: ¿no será que la serpiente me ha mordido? O cuando tú veas que tu relación en tu trabajo se está volviendo complicada, dile: ¿no será que el enemigo está maquinando pensamientos en mí? Cuando tu matrimonio se está volviendo un poco complicado y solo hay discusiones, ya no hay caricias, sino que es alejamiento, ¿no será que el enemigo se está introduciendo en tu relación? Cuando tu vida espiritual viene a menos y tú ya no sientes deseo de servir en la iglesia, y ya no sientes ganas de venir a la iglesia, y miras a tus hermanos feos, aunque algunos lo son, pero no todos, y tú dices: yo ya no quiero ir a la iglesia. Ahí que el enemigo ya te mordió. Cuidado, porque la gracia que Dios ha derramado en nosotros nos hace que nos amemos. No importa de qué color seamos, si somos gordos, pelados, pero usted me tiene que amar. Si ya no me ama, hay problemas. Hay que desenmascarar al enemigo que anda metiendo cizaña entre nosotros. Cuando usted comience a sentir algo contra su hermano, comience a orar. Diga: yo lo amo. Fíjese, es tan astuto el enemigo que no fue y le dijo a Eva, bueno, platicó con Eva y hicieron su conversación, y le dijo: mira, Eva, antes de que tomes la decisión de probar el fruto, ve y habla con tu marido, mira si está de acuerdo. ¿Verdad que no se lo dijo? Pues eso es lo que hace el enemigo. Al hombre le dice: no, hazlo de escondido, entonces tu esposa ni se va a dar cuenta. Lo mismo le dice a la mujer: antes de que llegues con el estipendio a casa, antes de que lo pongas en las manos a tu marido, ve y cómprate los zapatos que quieres. Porque es así como él trabaja, mis hermanos. Y ya después, por ese par de zapatos, se desajustó para la boleta. Es así como el enemigo introduce sus planes maléficos y comienza a destruir. El problema de él era todas esas características que él tenía. Era hermoso, tenía una buena posición, era lleno de sabiduría. Uno de los problemas nuestros cuando nos volvemos rebeldes es que vemos muchas cualidades en nosotros.
Es que el Señor me usa. Es que yo soy importante en la iglesia. Dice el italiano, ¿cuándo mai? Si por la misericordia de Dios caminamos nosotros. Si Él es el que da la sabiduría, Él es el que da las capacidades. Ay, hermano, mientras nosotros mantengamos esta posición que nosotros creemos ser lo que no somos, nunca vamos a pasar. Dice Isaías 1:20, pero los rebeldes y los pecadores serán destruidos por completo. Porque cuando la rebeldía, hermanos, llega al corazón del hombre, esa posición que tenía, mis hermanos, el enemigo, la posición que tenía Adán, la posición que podemos llegar a tener nosotros, está basada solo en la obediencia a Dios. Cuando le desobedecemos a Dios, se cae todo, se destruye todo, porque Él es Dios. Dice Lucas, vea, cuando el pastor citaba esta cita, decía: Señor, está confirmando para en la tarde. Lucas 10, 18, 20. Lucas 10, 18, 20. Y les dijo: yo veía, ¿qué dice? A Satanás caer del cielo como un rayo. Así venía para abajo el tipo ese. He aquí, dice: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Porque ellos estaban contentos que todo les iba bien y que los demonios se sometían y que estaban con todo, como se dice hoy en este tiempo, ¿no? Con todos los poderes. Les dijo el Señor: atentos, que yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, porque él creía. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito. Esta debe de ser solo nuestra alegría, que el Señor nos use, que el Señor nos ha limpiado y nos ha traído para que le sirvamos, pero que el gozo nuestro sea que estamos escritos en el libro de la vida. En lo demás es porque Dios ha puesto en nosotros talentos, dones, pero no son nuestros, son de Él. Así es que debemos de tener cuidado y no sentirnos orgullosos por lo que Dios ha puesto en nosotros, sino vivir siempre en humildad. ¿Cómo descubrir si estoy en rebeldía? ¿Cómo descubrir, mis hermanos, que estoy en rebeldía? ¿Te opones a las autoridades? Hagamos un examen de conciencia. ¿Nos oponemos a las autoridades? ¿Estamos en contra de las autoridades? Esto es lo que nosotros debemos de examinarnos. ¿Se recuerda el caso de Saúl? Que Dios le dio un mandamiento a Saúl, un trabajo a cumplir, y no estuvo atento a lo que se le dijo y cambió el plan.
la manera de cómo tenía que hacerlo. Eso es cuando ya, mis hermanos, estamos desviándonos. Cuando ya vamos caminando torciditos. O te igualas a la autoridad. Porque eso es lo que le sucedió al enemigo. Él dijo: subiré y pondré mi trono al mismo nivel del trono de Dios, al norte. Ahí estaré. Entonces, cuando ya nosotros nos volvemos rebeldes, esas eran las maquinaciones de él. Cuando ya nosotros decimos: yo sé que Dios me ha llamado, yo sé que Dios está conmigo, me voy a ir a abrir una iglesia. Ay, Señor. Por eso es que la iglesia de Cristo ha tenido tantos, algunos le dicen abortos, ¿no? Porque apenas comienza el pastor bueno, no es ni pastor, sino que le dieron la oportunidad de predicar y los hermanos se acercaron y le dijeron: wow, lo haces como el pastor. Y por eso le digo yo, es de tener un equilibrio. Un equilibrio en la posición que Dios te va dando. Debes de tener un equilibrio a mantenerte, porque el enemigo viene a decirte: tú eres como el pastor, tú eres como el diácono, tú eres un líder con grandes capacidades, tú lo puedes lograr, tú puedes ser mejor que bueno, Dios te lo puede decir. Y cuando Dios te lo dice, ok, pero cuando el enemigo te está maquinando acá, ten cuidado. Ten cuidado, ten ese discernimiento, porque el enemigo lo que quiere es destruirte, no revelarte los planes de Dios, absolutamente no. Hay tantas cosas, mis hermanos, que tantos ejemplos. ¿Se recuerda el pecado de Coré? El pecado de Coré cuando dijo: bueno, si Dios está en medio del pueblo, no es que solo Moisés o Aarón. Y entonces Dios los iba a consumir a todos por una rebelión de un hombre, y que éste había ya contratado a otros ahí. Y al final la tierra se abrió, un evento que no se había visto. ¿Pero por qué? Porque él creía estar al nivel de Moisés, él creía estar al nivel de Aarón. ¿Quieren ser también, les dijo, sacerdotes? Ya eran levitas. Y Moisés les dijo: ¿quieren ser también sacerdotes? Y cuando nos queremos igualar, hermanos, no. No deje que el enemigo destruya su llamado. Deje que Dios complete el llamado en usted. Cuando ves que el mandamiento es como una amenaza. Eso es lo que sucedió acá. La serpiente le dijo: ¿con qué Dios os ha dicho? Me están amenazando, que yo no lo puedo hacer, que yo no lo puedo lograr. Esos son síntomas ya de que te quieres rebelar. Dios siempre nos advierte, hermano. Dios siempre nos manda una palabra antes
para que nosotros recapacitemos y entendamos que nos estamos equivocando. Dios no te está escondiendo nada. Dios le dijo: ahí está ese árbol, pero de ese árbol no tienen que tocar, no tienen que comer. Dios les advirtió, pero el enemigo lo hizo ver como una amenaza, con que Dios os ha dicho. Y así piensan muchos jóvenes, ¿verdad? O así pensamos nosotros cuando éramos jóvenes, que nuestros padres nos vivían solo amenazando. Si nuestros padres nos decían algo, era porque no querían que nosotros pasáramos las experiencias feas que ellos habían pasado. Querían evitarnos de muchos errores que ellos ya habían cometido. Y nosotros, ¿qué decíamos nosotros? Sí, como ellos ya vivieron la vida, no quieren que yo viva mi vida. Estoy joven. Vea cómo el enemigo destruye la mente del joven y mete sus maquinaciones. Es bueno para meter cizaña. Es bueno para ponerte en contra, para desintegrar una iglesia. ¿Cuántas iglesias han sido desintegradas por esta rebeldía de un diácono, de un líder, de uno que predica, de uno que canta? Cuando esto comienza, mis hermanos, a llegar a nuestra mente, es de que tenemos que ponernos con las antenitas bien paradas, porque Él llega. Y si por ahí el enemigo está tocando, repréndelo en el nombre de Jesús. Repréndelo. Repréndelo, porque Dios nos ha puesto acá. Si Dios le trajo acá, Dios me trajo a mí acá, es para que sirvamos en este ministerio. Y acá vamos a ir. Acá vamos a ir. Conforme Dios nos vaya llevando, nos vaya dando victorias. Pero la victoria es de Cristo. Todo lo que podamos hacer, lo vamos a hacer en unidad. Y cuando alcancemos algo, le vamos a dar la gloria a Dios. Que si Dios nos usó a nosotros, en su amor y en su misericordia. Así es que la comunicación debe de ser muy importante entre los padres y los hijos, entre tu jefe y tú si eres un trabajador, entre el matrimonio. Es importante, mis hermanos, dentro de la iglesia, si hay algo que incomode, es importante hablarlo para destruir toda maquinación que el enemigo puede estar metiendo en nuestra cabecita, porque acá es el campo de batalla de él, nuestra mente. Acá llegan los dardos. Acá. Me recuerdo mi abuelo tenía su primo. Le estoy hablando cuando ya tenían ellos 70 años más o menos. Y se encontraron en un puente. El otro anciano venía y iba. Y se encontraron y se vieron, ¿no? Y llegó el abuelo a la casa y estaba todo pensativo, ¿no? Y dice mi papá: algo le pasa a mi papá, lo veo pensativo. En la tarde, ya como a las 5, y le dice: papá, ¿qué le pasa? Y su primo, que también había llegado a la casa en la misma situación,
Le dice: ¿sabes que encontré a Santiago en el puente? Le dice, y no me habló. No sé qué le han contado, no sé qué le han dicho. Yo lo saludé y no me respondió. Y a mi papá se quedó incómodo y dijo: voy a ir a donde mi tío, y se fue. Y cuando el tío lo ve llegar, le dice: bien, hijo, que te quiero hablar. Mira, ¿y qué tiene tu papá? Le dice. ¿Por qué? Le dice. Hoy lo encontré en el puente, le saludé y no me respondió. Los dos estaban maquinando. El problema es que los dos eran sordos. Los dos se habían saludado y ninguno se respondió. Así nos sucede a veces. Nosotros: saludé al hermano, está enojado conmigo. No, quizás no te escuchó, estaba pensando otra cosa. Pero el enemigo llega y te mete, mis hermanos, esa cizaña. Y se van enojados toda la semana. Ya ni quieren orar porque como están molestos. El enemigo aprovecha esas oportunidades para destruirnos, hermanos, pero que Dios lo reprenda. Vamos ya terminando acá. Santiago 4:7. Santiago 4:7. Esto es lo que le faltó a Eva. ¿Qué dice? Someteos. Póngase de pie. Someteos pues a Dios. No trate de desligarse, no trate de romper esos lazos de amor, no trate de romper su relación con Dios. No esté a escuchar mucho lo que el enemigo le envía, dardos que él envía a su mente. No, sométase a Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. Eso es lo que Jesús hizo cuando llegó la tentación. Resistió una vez, la segunda, la tercera vez, y el enemigo tuvo que huir. Cuando el enemigo ve que tú estás bien parado en la roca que es Cristo, y con todos los argumentos que él puede traer, tú los reprendes con la palabra de Dios, él no resiste, se va. Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Cuando el enemigo venga a sembrar cizaña, resístale, atáquelo con la palabra de Dios y él huirá. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Él sabe que está en los últimos tiempos. Él sabe que sus días se están acortando. Por eso anda como un león rugiente, queriendo devorar, destruir un remanente, una iglesia fiel a Dios, a la novia de Cristo. Pero debemos de permanecer, debemos de resistir, debemos de permanecer ahí todavía hasta que suene la trompeta. Amén. No se deje llevar, mis hermanos, por lo que la gente dice. No se deje llevar por lo que el mundo está pasando. Usted manténgase en la palabra de Dios. Resista al diablo, que un día vamos a alcanzar la victoria y nos vamos con Cristo. Cierre sus ojos. Le decimos: Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo, porque nos haces entender
Nos haces ver, Señor, cuáles son los dardos, las artimañas que el enemigo envía a nuestra vida para destruirnos, Señor. Pero hoy venimos destruyendo toda fortaleza. Hoy venimos destruyendo, Dios mío, todo dardo del enemigo. Hoy venimos, amado Dios, uniendo esos lazos como un cuerpo en Cristo. Venimos uniendo esos tendones, Señor. Somos una iglesia unida, somos una iglesia llena de amor, Señor. Y nada nos va a destruir, nada, Dios mío, va a poder resistir, Señor, a ese amor que tú has puesto en nosotros. Ese amor ágape, Señor. Ese amor, Dios Padre, que fue derramado en cada uno de nosotros. Esa gracia que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Dios, gracias por amarnos, bendito Dios, y por poner, Señor, ese sentir de amarnos unos con otros, Señor. Ayúdanos cada día a resistir a los ataques del enemigo. Ayúdanos cada día, Dios mío, a poder salir victorioso. Ayúdanos cada día, Dios mío, a reprender, bendito Padre, todos los dardos que Él envía a nuestra mente, Señor, y poder ponernos esa armadura para poder estar, Señor, siempre peleando la buena batalla en el nombre poderoso de Jesús. Oh, yo pido por tus hijos, Señor, esta tarde, aquel que tiene malos pensamientos, bendito Dios, aquel que ha sido envenenado, Señor, ahí, Señor, donde le dijeron cosas malas de su pastor, donde le dijeron cosas malas de su líder, donde le dijeron cosas malas, Dios mío, de la iglesia. Ahí, Señor, hoy reprendemos al diablo, y que esas cosas, Señor, no estén en su corazón. Que su corazón sea limpio, sea lavado esta tarde, y que tu Santo Espíritu ponga paz en ellos, Señor. Todo espíritu de disturbo, Señor, todo espíritu, Dios mío, de rebeldía, toda cosa contraria, Señor, que viene a su corazón, lo desechamos en el nombre de Jesús, y nos preparamos, amado Dios, para estar en armonía, en coinonía, Señor, viviendo estos últimos días en la tierra, esperando tu venida, Señor. Que nada nos impida poder coronar nuestra carrera, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que tú nos has hablado en este día, papá. Tú nos has dado palabras, Señor, para que podamos estar despiertos, para que podamos resistir a los ataques cada día, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. A ti te damos la honra y a ti te damos la gloria, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu